En las noches ellos nos contaban cuando venían en el tren que había personas que se quedaban dormidas y el tren pasaba por donde había ramas y de repente los tiraba al suelo y les cortaba alguna extremidad, o personas que perdían la vida, o gente que te contaba que su esposa se había caído del tren por alguna razón y ellos se tuvieron que aventar del tren para buscarla, se quebraron alguna parte, algún hueso, alguna cosa, los llevaron al hospital y ya nunca volvieron a ver a su pareja o a sus hijos o a sus papás. ¿Qué tal, lectores? Sean bienvenidos una vez más a nuestro podcast, Tu libro, tu mente. Hoy hablaremos sobre un tema muy humano, muy importante, sobre la migración. Por ello nos encontramos con una persona muy especial que nos va a transmitir su experiencia y conocimientos sobre este tema. Así que quédate con nosotros para averiguarlo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Fenomenal, fenomenal aquí, muy emocionado por una vez más tocar un tema. Yo creo que se ha recalcado mucho en las últimas décadas, que es el tema de la inmigración, y pues vamos a ver a detalle lo que contiene, cuáles son las características y sobre todo un invitado que nos va a contar su experiencia sobre que tuvo conexión con esos inmigrantes y pues nada, emocionado. Sí, hoy nos encontramos una vez más con el profesor Jesús. Hoy no vamos a hablar de filosofía, él es filósofo, pero hoy vamos a hablar de este tema de la migración. Entonces, si le parece, iniciamos, profesor Jesús, con este tema. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Como mencionan, vamos a hablar de este tema que es la migración. Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta es que muchas personas están en contra de que haya personas que inmigren, por ejemplo, a nuestro país, pero tenemos que recordar que la migración es un fenómeno natural. Tanto los animales como los seres humanos, de manera natural, de manera totalmente pues esencial, somos gente que estamos en constante movimiento. Entonces debemos de partir de eso, que todos somos migrantes en alguna ocasión de nuestra vida. Sin duda, hoy vamos a también enfocarnos en un programa, una institución que se dedica a esto, que incluso yo desconocía, y en eso se va a centrar este tema. Si le parece, podemos comenzar. ¿Quiere usted compartir esa experiencia? ¿Cómo fue que inició pues, este ámbito? Bueno, yo antes de entrar a la Casa del Migrante de Saltillo, estuve dando clases en un colegio de legionarios. Entonces yo me planteé la problemática de si yo estaba allí solamente por el dinero o si era algo que realmente me gustara, como acompañar a los alumnos dentro de su proceso formativo. Y entonces me reté a mí mismo a tener una experiencia donde sirviera a las personas de manera desinteresada y sobre todo sin recibir un salario. Entonces decidí por un año de mi vida irme al voluntariado jesuita, que era una institución que servía en diferentes ámbitos. Uno de ellos era los aspectos migratorios, pero también se tenía a niños en estado de orfandad y también a sectores campesinos. Entonces nos enviaban a los voluntarios ya fuera a instituciones educativas que tuvieran ciertas características de apoyo a poblaciones pobres, y a mí me correspondió ir a Saltillo, a la Casa del Migrante de Saltillo, también conocida como Frontera con Justicia. Sí, de acuerdo a su experiencia que tuvo en ese periodo de tiempo, ¿cuánto tiempo fue lo que estuvo ahí y qué era cuál era su origen o qué tipo de inmigrantes trataba? Ok, miren, pues lo primero que yo creo que debemos de saber todas las personas que estamos escuchando este tema es que en México hay una red nacional de organismos civiles de derechos humanos. Esta red es conocida como Red TDT, que es Todos los Derechos para Todos y Todas. Dentro de estas instituciones se encuentra la Casa del Migrante de Saltillo, la cual es una institución que recibe
a alrededor de 10,000 personas, tanto migrantes como refugiados por año. En el tiempo en el que yo estuve, conocí aproximadamente a 8,000 migrantes. Esta institución recibe a los voluntarios también durante 6 meses o un año. En mi caso, estuve un año desde el 2013 hasta el 2014. Me gustaría platicar un poquito de la historia de esta institución. En un momento dado, las personas que se llaman garroteros, que son los que cuidan los trenes, asesinan a unos migrantes dentro de lo que fue el tren que pasa por ahí cerca de la comunidad Landín, que es la colonia donde se ubica la casa del migrante. Y en 2001, don Raúl Vera, que era el obispo de la ciudad de Saltillo, comenzó precisamente con este movimiento junto con la Madre Lupita y otras religiosas que estaban en su comunidad. Empiezan con una casa donde empiezan a recibir a los migrantes, que ya eran una cantidad considerable, y empezaban a llegar a la casa solamente por alimento, por un lugar donde descansar y también donde bañarse, donde tener un aspecto de limpieza personal. Generalmente la mayor cantidad de migrantes que se reciben en esta casa son originarios de Honduras, de El Salvador y de Nicaragua. Sin embargo, en la estancia que yo estuve, también había personas de Haití, personas de Ecuador e incluso personas de Argentina, si no recuerdo mal. Algo interesante es que en la casa del migrante de Saltillo, a diferencia de las otras 72 casas del migrante que se encuentran repartidas en todo el país, los migrantes en la casa de Saltillo pueden estar el tiempo que ellos lo requieran o lo necesiten, con la finalidad de seguir su camino hacia Estados Unidos. Aunque actualmente también Coahuila pues es un estado, al igual que otros estados como Jalisco, que en vez de que las personas sigan caminando hacia Estados Unidos, ya se asientan dentro de estos estados como un lugar ya para quedarse a vivir. La verdad suena bastante interesante todo este proyecto. Se me hace muy humano también. Y tengo entendido que funciona a través, sobre todo, de voluntariados. Eso es como el motor que mueve esta institución. Y quisiera hacerle esa pregunta, de que estuvo ahí, ¿cómo se mantiene, sobre todo económicamente, esta institución? Porque sí, son muchos voluntariados, pero también sabemos que todo necesita dinero, todo cuesta. Bueno, en cuestión de la economía, hay que mencionar que la Casa del Migrante de Saltillo es una asociación civil que comienza partiendo de lo que era la diócesis de Saltillo. Sin embargo, ya logra su independencia, aunque siguen trabajando en colaboración a partir del 2008. Esto es importante porque la misma institución tiene un personal de planta que sí recibe pues un salario. Dentro de los personal que está se encuentra el director de la Casa del Migrante, que sigue siendo Alberto Xicontecatl. También hay un departamento jurídico, hay un departamento psicológico, y está dentro de lo que son los voluntarios, sería el departamento de atención humanitaria. Obviamente, pues estas personas que son de atención humanitaria son las que no reciben un salario por ser voluntarios, pero todos los demás sí tienen un salario y además un horario y ciertas fechas que tienen que cumplir, una agenda de trabajo completa. Aquí también hay que mencionar que como institución o asociación civil recibe apoyos de, por ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas, también de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de otras gestiones que van generando los mismos trabajadores o los mismos defensores de derechos humanos que se encuentran de planta, que son los que van gestionando proyectos para poder recibir ayudas económicas de instituciones a nivel internacional. Y también tengo entendido que tiene pues distintas atenciones, ¿no? Es un equipo que se lleva a cabo y también pues brinda servicios de orientación, refugio obviamente, defensa y representación legal. Hay incluso migrantes, ¿no? Que llegan también
como lo mencionábamos, a requerir como esa documentación porque en el trayecto pues se les extravía o por ejemplo temas de pues de delincuencia o de ese tipo de situaciones llegan a perder. También creo que realizan ese tipo de servicios, ¿no? De esas atenciones. De acuerdo a esas, a lo que usted vivió, ¿qué es lo que más, qué aspectos más necesita un inmigrante o un migrante, perdón? Bueno, yo considero que a partir del punto de vista humanitario, la primera cosa que necesitan los migrantes, al igual que nosotros, es comer. Cuando llegan los migrantes, se les recibe e inmediatamente el padre Pedro nos invitaba a que los lleváramos al comedor. Había un equipo de migrantes que se encargaban de la cocina y ellos mismos les preparaban los alimentos a las personas que iban llegando. Otro aspecto también es el de la limpieza. Los trenes generalmente están llenos de aceite, de grasa, de suciedad. Entonces las personas que vienen dentro o arriba del tren, que le llaman la bestia, generalmente llegaban sucios, llegaban a algunos de ellos con los pies rasgados porque no siempre les toca tener calzado. Hay muchas personas que llegan descalzas a la casa del migrante, que llegan con los pies llenos de llagas y tenemos que curarlos. Entonces, yo pienso que algo tan sencillo como un baño es importante, un lugar donde descansar. Imagínate, en las noches ellos nos contaban cuando venían en el tren que había personas que se quedaban dormidas y el tren pasaba por donde había ramas y de repente los tiraba al suelo y les cortaba alguna extremidad, o personas que perdían la vida, o gente que te contaba que su esposa se había caído del tren por alguna razón y ellos se tuvieron que aventar del tren para buscarla, se quebraron alguna parte, algún hueso, alguna cosa, los llevaron al hospital y ya nunca volvieron a ver a su pareja o a sus hijos o a sus papás. Entonces son situaciones que hacen que la persona se vulnere mucho, como en su mente, en su forma de pensar, y realmente yo creo que, aunque pareciera sencillo, tener un lugar donde poder dormir es algo fundamental para cualquier persona, y más para el caso de los migrantes. Sí, es algo fuerte. El solo hecho de escucharlo a uno se sensibiliza. También me gustaría preguntarle, profesor, ¿qué actividades usted desempeñaba estando ahí como voluntario en esta institución? ¿Qué es lo que más le tocaba hacer? Bueno, nosotros comenzábamos el día a las 7 de la mañana con todos los migrantes. Generalmente nos formábamos en un círculo en el patio y comenzábamos con alguna activación física. Posteriormente, los mismos muchachos se organizaban para hacer el aseo de diferentes áreas. Teníamos un comedor, el área de dormitorios, un espacio para que lavaran su ropa, el área de tendederos, la caseta, que era un espacio donde recibíamos a los migrantes, Casa Blanca, que es un espacio donde se les brinda medicamentos, ropa, y donde también se les leen las reglas de la casa, porque nosotros sí recibíamos a los migrantes, pero por ejemplo una regla era que no podían consumir bebidas alcohólicas mientras estuvieran ahí. A la persona que se le sorprendía consumiendo bebidas alcohólicas se le pedía que saliera del albergue y se le ofrecía una cobija o alguna situación por el estilo para que se cubriera, pero no estaba permitido debido a que se transforma mucho el comportamiento de algunas personas cuando consumen, por ejemplo, alguna bebida alcohólica. También no estaba permitido salir todo el tiempo. Si salías, ya era porque tú querías retirarte de la institución. Había espacios para que salieran a la tienda, también íbamos a la iglesia a el horario de misa, pero en general la estancia era dentro de la institución. El voluntario, en este caso yo, después de realizar estas primeras actividades, organizábamos la formación para el horario de desayuno, organizábamos también si había algunas personas que solicitaban el servicio de trabajo de estos migrantes, y entonces nosotros se los mandábamos con algunos empleadores de confianza de la institución y se les daba un salario justo por su trabajo.
Posteriormente ya estábamos atendiendo a las personas que llegaban, porque afortunadamente la casa tenía muchos bienhechores, gente que nos iba a cortar el cabello, personas que nos iban a organizar juegos, dinámicas, círculos de lectura. Posteriormente, generalmente llegaba la hora de la comida, organizábamos también eso, y después algunos juegos, futbolito, el ajedrez, las damas chinas, etcétera. Y posteriormente, ya en la tarde, era la hora de la cena, y también organizábamos espacios como para que las personas se bañaran y las comisiones de cada una de las partes de la institución, que eran pues ahora sí que coordinadas también con los mismos migrantes. Nosotros lo que hacíamos principalmente era pues coordinarnos con ellos, con los migrantes de mayor confianza, para que ellos se encargaran de los espacios de la propia casa del migrante. La verdad sí suena una institución muy importante, muy compleja, amplia. Y hablando de esto, me gustaría como que nos compartiera a través de lo que usted sabe, a la audiencia también, para dimensionar qué tan grande es esta institución, si nos puede dar algunos números, algunas cifras que maneja esta institución. Muy bien. Estos son promedios debido a que, como hemos mencionado, la Casa del Migrante atiende a todas las personas que van a emigrar por el lado de Coahuila, de toda esta zona por Texas, y no estamos hablando del gran complejo que es la frontera norte con Estados Unidos. Esto lo menciono porque, a pesar de que son muchos números, no alcanzan a dimensionar realmente la cantidad de personas que emigran. Es decir, podemos hablar de 10,000 personas al año en un centro tan importante como la Casa del Migrante, pero debemos de tomar en cuenta que en la frontera hay una gran cantidad de casas del migrante también, y que no todas las personas que emigran van a las casas del migrante. O sea, generalmente los migrantes, sobre todo que son mexicanos, no llegan a las casas del migrante, sino que se mueven más bien tal vez en hoteles o en otro tipo de lugares para descansar. Bueno, dicho esto, hay que mencionar que la Casa del Migrante tiene una página en Instagram donde manejan los siguientes datos. El servicios humanitarios, 4,844. En atención en salud mental, 1,769. Esto pues mencionar que la situación mental de los migrantes debe ser muy complicada, debido a que vienen prácticamente en la indefensión y que no tienen documentos, que no conocen a nadie. O sea, a veces uno cuando llega a una fiesta te sientas y no conoces a nadie, te sientes medio raro. Ahora imagínate llegar a como los del Salvador, que se avientan tres países completos, transbordando, caminando en el tren, etcétera, bajo el sol, en la lluvia, en el hielo, etcétera. Entonces debe ser una situación mental muy, muy complicada. Por otro lado, lo que mencionábamos referente a la asesoría legal, al refugio, a cuestiones como documentos, etcétera, se ha dado atención a 9,138 personas. Por otro lado, también se ha hecho la representación legal y reconocimiento de condición de persona refugiada y naturalización a 318. Este es un proceso algo pues complejo, porque para nosotros, o para que la institución de la Casa del Migrante dé la condición de persona refugiada, se requiere de un proceso bastante largo, que a mi parecer también es otra de las causas por las cuales las personas no se acercan a los procesos jurídicos, porque son procesos de años. Incluso hay personas que llegan a tener 3, 4, 5, 10 años en un proceso nada más para que se les considere personas refugiadas, porque tienen que demostrar el maltrato, tienen que demostrar que a lo mejor que vienen de un exilio, que han sido amenazados de muerte, una situación muy grave para poder ser considerados pues en este caso refugiados. Y finalmente también se ha dado acompañamientos para obtener documentación a 515 personas. Es decir, por ejemplo, ya una vez que estás naturalizado, también se les da apoyo para que puedan pues ahora sí que conseguir documentos que les den identidad como personas mexicanas. De acuerdo a esa institución que estuvo durante un año,
como más o menos qué capacidad tiene, o sea, anualmente cuánto recibe la institución por inmigrantes. Ok, como hemos mencionado anteriormente, en promedio son 10,000 personas 10,000. y la capacidad máxima de la casa cuando yo estaba, porque ahora han modificado mucho la institución. Alberto ha hecho espacios nuevos, también con la ayuda de Pedro, del padre Pedro. Se crearon nuevos pabellones y nuevas instalaciones. De hecho, parece una escuela más que una casa del migrante. Pero en el tiempo en el que yo estuve, en ocasiones llegamos a tener casi 400 migrantes. Era una cantidad muy grande porque las personas llegaban con donaciones, por ejemplo, de arroz, de tortillas. Entonces había días en que Lupita, la madre Lupita, que era la encargada en ese entonces de la atención humanitaria, nos mandaba por 30 kilos, 40 kilos de tortillas al día y realmente nunca supimos cómo era posible que nunca nos faltó qué comer. O sea, porque darle de comer a tanta gente es muy complicado y grupos de atención ahí mismo de la parroquia de la Santa Cruz, que es la parroquia donde estaba el padre Pedro también, estaba justamente enfrente de la casa del migrante, llevaban comidas, llevaban víveres para que las personas pudieran subsistir. De acuerdo a su experiencia o estando ahí en esa instancia de la casa del migrante en Saltillo, le tocó conversar con uno de los inmigrantes cuál ha sido su mayor fortaleza o ha tratado de ver cuál fue su visión de su vida o algo así sobre eso, que nos pudiera compartir, o simplemente nada más fuera como un voluntariado que nada más daba alimentación o no tenían comunicación pues entre el servidor y los inmigrantes. No, sí, de hecho, todos los días era estar platicando con ellos, tomándonos algún refresco, yendo a lo mejor por un café, platicando, jugando fútbol con ellos. Creo que eso marcó mucho mi vida porque yo a veces he pensado o pensaba como cuestionar la existencia de Dios, cuestionar cuestiones, por ejemplo, de la misma espiritualidad de la propia humanidad. Y yo creo que ahí tengo de hecho un escrito que hice en ese tiempo donde hablo sobre cómo se puede ver a Dios en 3D a través de los migrantes. Porque si ustedes o sea, yo lo relaciono con eso porque yo soy una persona pues muy creyente y lo relaciono mucho con cuando Jesús fue llevado por el desierto en Egipto, cuando le avisaron a la Virgen María que iba a haber un asesinato, que iban a matar a los niños, que es cuando se festeja lo de los santos inocentes, y cómo se fue con María con su hijo y su esposo a través del desierto migrando. Y yo ahí veo mucho a esas personas. En una ocasión nos tocó recibir a una pareja que llevaba a su bebé y ya pues veo una situación muy triste porque, o sea, ese niño nació en México, pero es de padres, creo que ellos eran de Honduras y el niño no es hondureño. El niño no había sido reconocido ni registrado por las autoridades mexicanas y entonces allí en la casa del migrante se hizo el proceso para que el niño fuera mexicano. Situaciones, por ejemplo, de personas que llegaban embarazadas allí a la casa y pues eran atendidas ahí por la madre Lupita, llevadas al ginecólogo, incluso un niño nació en Saltillo, en la casa del migrante se crió un tiempo y después se lo llevaron a Estados Unidos. Situaciones como a un migrante, no recuerdo exactamente su nombre porque la memoria me falla, pero lo llevamos a que lo atendieran en el hospital y por el hecho de que no era mexicano lo corrieron. Lo sacaron de la sala donde lo iban a operar y el muchacho se vino con solamente la bata que les ponen en el hospital caminando a la casa del migrante en la noche. Y pues también eso se denunció, fueron los medios de comunicación
pero fue algo bizarro porque de lugar de darle importancia como a la persona y al acontecimiento, solamente le tomaron fotos a la ropa que le habían puesto en el hospital que tenía algo de sangre también. Entonces era algo así como ver demasiada humanidad todo el día, llegar personas que llegaban con los pies rasgados de tanto caminar y tenerlos allí, de estarlos curando, que no te importara, por ejemplo, cosas que luego la gente somos más como, hay una palabra que es tiquismiquis, pero como más delicados, pues, o sea, que, por ejemplo, al olor, al sudor, a la mugre, y a veces tocar esos pies me recordó a Jesús también cuando hace el lavatorio de los pies y cura a esas personas o limpia a sus discípulos, y yo verme ahí, pues haciendo eso y curando a personas que así como le hacía Jesús. O sea, no digo que yo sea Jesús, sino como Jesús. sí, bueno, aparte me llamo Jesús, pero pero como Jesucristo que, o sea, hacía esas cosas y yo verme allí y poderme sentir útil y ser tan importante en la vida de esas personas con gestos tan simples como ese, como el hecho de platicar con ellos, de que te contaran algunas historias, algunos chistes, verlos todavía con una sonrisa a pesar de tantas cosas que les habían sucedido, pues de repente te motiva o me motivaba a mí a decir, mira, ¿sabes qué? A pesar de que la historia no fue tan buena en mi caso, pues no ha sido mala y Dios fue bueno conmigo y como que eso o sea, hablando pues del tema solamente personal, creo que eso me llenaba mucho, me gustaba mucho. Yo siempre he dicho que esos días para mí en buen plan han sido de los más felices que he tenido en toda mi vida y no tenía dinero. O sea, yo como no era un asalariado, sino un voluntario y mi familia pues no, así no me mandaba dinero como para poder decir que gastaba lo que yo quisiera. Sin embargo, fíjense, hasta el café del Oxxo que nos comprábamos a veces con mi amigo Andrés, que también eso fue algo muy importante, un voluntario que es de Puebla, que él dice que, creo que dice que es de México, vive en México y ahorita pues anda por ahí, nos hicimos casi hermanos y él a veces me invitaba a un café y créanme que es de las cosas que más extraño y como que sabía más rico, no sé. Una vez con una migrante me dijo que estaba embarazada y que se le antojó un pollo rostizado del Soriana. Entonces yo dije, pues vamos a comprártelo y nos fuimos a un parque y ya después me di cuenta que me había mentido, nada más quería comer pollo. Entonces, no estaba embarazada, pero yo dije, ¿cómo es posible que un acto tan simple como comerte un pollo que puedes comprar en cualquier hora del día, para en algún momento puede ser algo tan significativo e importante para algunas personas? Entonces, no sé, como que me hizo valorar lo simple, me hizo valorar lo sencillo, me hizo mucho más humano, creo yo, más sensible al menos. Y pues ahora, pues no sé, a veces añoro esos tiempos donde la gente tenía tanta necesidad, por decirlo así, de por lo menos una sonrisa. Y ahorita hablando sobre el tema de la espiritualidad, yo creo que también los inmigrantes en cierta medida desarrollan un espíritu de lucha totalmente invencible para poder, sobre todo simplemente hecho de salir de su hogar y enfrentarse a lo desconocido, es una tarea muy, muy ardua y muy difícil, ¿verdad? Para ese aspecto. Entonces, pues creo que la humanidad, yo creo que servir al prójimo en ese sentido es lo más gratificante que se pueda hacer y sobre todo ahí ves frente a esa adversidad o frente a ese hecho, sigue habiendo felicidad, sigue habiendo humanidad, sobre todo, con esa conexión. Sí, me llamó mucho la atención o me quedó marcado lo que aquí el profesor nos dice de que en esos, o sea, han quedado marcados todo ese tiempo en su vida y de que han sido los mejores días incluso, los más felices y sin tener nada, sin tener
incluso ni siquiera beneficios materiales ni nada en usted mismo, sino que se puede decir que la felicidad estaba en dar a los demás más felicidad o simplemente esa solidaridad, esa ayuda mutua. Y me quedó muy marcado y también esta institución me sorprende pues de que sea tan humana, porque yo lo veo como poniéndonos en los pies de un inmigrante, eh, lo vemos como, pues, como un paraíso. O sea, una institución así realmente entre todo lo que les acontece en sus días, en sus mentes, llegar a un lugar así es como casi llegar al cielo, al menos por un instante. Y también ya para cerrar sobre este tema, preguntarle, bueno, ya nos contó casi todo, pero ¿qué es con lo que más se queda hasta hoy? ¿O qué es lo que más recuerda? ¿Alguna anécdota que lo haya marcado más? ¿Algo que lo motive todos los días? ¿O que nos quiera simplemente compartir? Pues yo creo que habría muchas cosas que decir, pero siempre dentro de todo lo que uno va viviendo y de lo que uno le va aconteciendo, siempre hay alguna persona o alguna historia que te marca más. Y yo creo que para mí fue un niño que se llama Juanito. Juan era un muchacho de Honduras, adolescente, que salió de su casa porque un día dejó la mochila en su casa y se fue a la escuela, se le olvidó la mochila. Entonces llegó a la escuela, él vivía cerca de una playa y de repente se dio cuenta que se le olvidó la mochila y creo que no alcanzó a llegar a la escuela porque se regresó por la mochila y de repente pues él vivía en una especie de choza, lo que él me contaba, hecha como con palma y de repente regresó a su casa y su casa estaba llena de sangre. Las paredes, pues imagino también si había algún mueble en su casa estaba salpicado de sangre y en una esquina estaba tirada la cabeza de su hermano. Entonces el niño agarró la mochila y como pues es propio de la violencia, él sabía que se tenía que ir de ahí porque la persona que había asesinado a su hermano posiblemente pensaría que también Juanito iba a tener alguna represalia contra él y también era necesario matar a Juanito. Entonces Juanito agarró una Biblia, agarró el único cambio de ropa que tenía y se subió al tren. Tiempo después de ese acontecimiento llega a la casa del migrante y nos adopta a mí al Chele, como le decían a Andrés, y se convierte como en nuestro hermanito, porque pues era más chico que nosotros y el muchacho como que se identificó mucho con nosotros y platicaba con nosotros. Era pues un niño muy inquieto y después se va a Estados Unidos, él solo, porque había una ley, o no sé si todavía exista, donde a los menores de edad se les daba como una especie de asilo, cosa que tiempo después desaparece. Ya mencionábamos que en el 2018 incluso a los niños en Estados Unidos los metían en jaulas. Entonces yo en el 2013-2014 había esa ley que si eras menor de edad te podían dar asilo allá. Entonces Juanito, imagino, contó su historia en Estados Unidos y logró pasar. Y hoy es día que todavía me hablo con Juanito. Y así como esa historia les podría contar cientos. Incluso si me hubiera dado la memoria y si el tiempo no me hubiera cobrado factura de los recuerdos, les podría contar miles.